Les habla Carlos Maecha y voy a hacerles una presentación de cómo gestionar los riesgos en un sistema de gestión antisoborno. Para ello vamos a mirar un par de definiciones de la ISO 31000, que es la norma de apoyo para gestión de riesgos. Bien, el propósito de la gestión de riesgos se resume en estas dos palabras: crear y proteger valor. En el mundo de la gestión antisoborno, proteger el valor significa que los recursos de la organización van a ser utilizados en función de la productividad, de la competitividad, y no van a ser utilizados mm, para, digamos, de otras formas, en este caso utilizarlos en el soborno. Y el soborno trae como consecuencia una pérdida de competitividad porque usted está logrando, bien sea porque ha sobornado a alguien para que le dé un contrato, eh, y no y no está ganando el contrato por digamos, por la mejor propuesta, porque usted ejecuta o sus productos o servicio es el mejor. O también puede ser que usted a su vez sea comprado, ¿cierto? Un proveedor ofrece dinero al departamento de compras y usted termina comprando un producto o servicio que no es el mejor. Entonces ahí hay un coste de los recursos de la organización. Y en cuanto a crear valor, en el sistema de gestión antisoborno, en este momento, y digamos las estadísticas, por lo menos en Latinoamérica, hablan de la percepción del soborno está alrededor de entre un 50, más de un 50 hasta un 90% de las personas consideran que en las actividades diarias el soborno está involucrado. Y pues este es un problema crítico eh, que tenemos. Aquellas organizaciones que logren hacer negocios van a aumentar la confianza, hacer negocios sin sobornar van a aumentar la confianza en ellos y en su entorno. Eh, Considero que el crear valor implica crear confianza, ¿sí? Y ser una organización confiable, y eso le va a dar una ventaja competitiva en el mercado. Y lo que se prevé o lo que se ve es que el tema del soborno, pues en los próximos años va a ser atacado. No sabemos si eliminado por completo, pero digamos que se van a centrar muchísimo los ojos en este tema, porque digamos esto está generando un problema de pérdida de recursos y falta de competitividad impresionante, ¿sí? Bien, bueno, el riesgo básicamente es una combinación entre la probabilidad de que suceda. Es muy importante aclarar que el riesgo es algo que no ha sucedido, que es el futuro, es algo que genera una probabilidad de que ocurra o que no ocurra, ¿sí? Estamos haciendo un poco de futurología, ¿sí? Eventos em, que ya sucedieron. En los términos de la gestión de riesgos decimos que se materializaron. Ya no estamos hablando de probabilidad, sino de hechos, ¿sí? Entonces, siempre en la gestión de riesgo estamos haciendo análisis de futurología, en dónde puede ocurrir algo y con qué probabilidad. Y las consecuencias pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Eh, Tiende uno digamos, en el lenguaje común, cuando la consecuencia es negativa, pues hablamos de un riesgo, y cuando la consecuencia que viene el futuro es positiva, entonces hablamos de una oportunidad, ¿sí? Bien. Y esa combinación nos da el riesgo. Entonces, ese es básicamente el riesgo, una amenaza o una oportunidad que viene del futuro, y que nosotros tenemos que eh, tomar acciones para, bien sea prepararnos si es una oportunidad y aprovecharla, o si es una amenaza, eh, digamos, mitigar el impacto o hacer que no suceda si es posible, o compensar si sea necesario. Bien, pasemos a mirar cómo plantea la ISO 31000, mmm, hacer una gestión de riesgos. Lo primero es que se nos pide que, que
establezcamos un alcance, es decir, sobre qué actividades, productos, negocios, si yo tengo varias sedes, pues podría ser una sede y no la otra, o si tengo varios productos y servicios, podría ser a unos servicios y no a otros. Bien, yo debo definir a qué es lo que le voy a aplicar el análisis de riesgos. Y eso es un alcance, eso es digamos el punto de partida, hay que definir un alcance. Una vez definido el alcance, hacemos una identificación del riesgo. ¿Y eso qué significa? Significa que voy a establecer en dónde y cuál puede llegar a ser el riesgo que se llegue a presentar. ¿Sí? Una vez identificado, estos son los aspectos más difíciles y que requiere, digamos, trabajo en grupo, experiencia y a veces buscar información porque pues la identificación del riesgo es el punto primario. Si esto se hace mal, pues lo que vamos a hacer a continuación va a quedar también mal. El análisis de riesgo se refiere a hacer con información, poder establecer, digamos, como veíamos hace un momento, un poco la probabilidad de que tanto el suceso vaya a pasar, ¿sí? Y, y sus consecuencias si son negativas o positivas, ¿sí? Basado en datos, basado en información previa. Cuando se carece de información previa, pues básicamente lo que uno va a hacer es con su experiencia y con su percepción, pero digamos que, digamos, al ojo de experto, pero eso puede tener muchos errores. Entonces lo ideal, pongo el ejemplo típico, eh, las aseguradoras, las empresas que venden seguros, ellos hacen análisis de riesgos basado en datos, basado en una gran cantidad, un cúmulo de información de datos que le permiten a ellos saber eh, cuál es la probabilidad y cuáles son los impactos y porque digamos han hecho el ejercicio de acopiar datos. Cuando no se tienen datos, pues se toman decisiones basadas en la percepción, pero la idea es que uno vaya acopiando datos de tal manera que a la vuelta de 2 3 5 años yo ya tenga una buena cantidad de datos y ya empiece a tomar decisiones basadas en datos. Bien, entonces básicamente analizamos la probabilidad y las consecuencias en del posible riesgo. Después viene la valoración del riesgo. Cada organización tiene que establecer algo que ya denominamos nivel de riesgo, hasta dónde es capaz de arriesgarse y hasta dónde es capaz, o sea, cuando decimos arriesgarse significa que no hacer nada cuando hay una amenaza, ¿sí? Entonces se establece un nivel de riesgo y ese nivel de riesgo, pues si el riesgo sobrepasa el nivel de riesgo, entonces hay que tomar acciones. Y si no sobrepasa el nivel de riesgo, pues entonces se podrían hacer o cosas muy sencillas o nada, lo que llamamos correr el riesgo, tomar el riesgo. Bien. Y por último, establecido digamos en el supuesto de que el nivel de riesgo ya ha sido alto, entonces tenemos que tomar un tratamiento de riesgos. Bien, se hace un seguimiento, por supuesto, de esos tratamientos para mirar si están siendo eficaces y digamos que el riesgo no ha sucedido. Si el riesgo se materializó, pues entonces digamos todo nuestro trabajo eh, digamos no funcionó a menos que nosotros hubiéramos previsto que el riesgo iba a suceder y lo que nuestros tratamientos son tratamientos paliativos, es decir, de mitigación de impacto, no de que no suceda el riesgo, sino de que haga el daño menos posible. Bien, entonces, repito, una evaluación de riesgos es una identificación del riesgo, un análisis del riesgo, una valoración del riesgo y un tratamiento del riesgo. Entonces vamos a pasar a mirar una herramienta exclusivamente para gestión del riesgo. Esta es una herramienta, digamos, diseñada bajo una de las técnicas más comunes que se llama probabilidad consecuencia. Esta técnica está bien explicada en la ISO 31010, que es la norma que nos explica las diferentes herramientas. Entonces vamos a utilizar esa técnica, pero aplicada al mundo de la gestión de soborno. Bien, les explico el cuadro, cómo está dividido. Esta primera parte básica, esta primera parte que está en negro
Básicamente lo que va a establecer fecha del proceso o el área o el departamento que estamos analizando, una actividad en particular. Vamos a hacer un ejemplo, cuál puede llegar a ser el riesgo. Entonces esta es la parte como inicial, y es lo que decíamos en la 31.000, que es la identificación. Entonces ahí en esa parte negra tenemos la identificación del riesgo. ¿Sí? Después nosotros vamos a tener el análisis del riesgo, y este análisis de riesgo está en estas columnas de colores. Desde el amarillo, azul y el rosado, y con eso vamos a hacer un análisis de riesgo. Tiene un análisis de probabilidad, un análisis de consecuencias que está en azul, y esa consecuencia está con tres posibilidades: alcance, legal y económico. Ahorita explicamos en qué consisten estas tres cosas, y los controles actuales que tiene la organización están en rosado. ¿Sí? Bien, entonces ya hicimos la identificación, hicimos el análisis y pasamos al tema de evaluación. La evaluación está aquí, en en esta columna solamente, y acá está el nivel de riesgo. Y ahorita que hagamos el ejercicio vamos a ver que utilizamos una técnica de semáforo, y se coloca rojo, verde, amarillo dependiendo del riesgo. ¿Sí? Entonces aquí está la evaluación que se hace a través del nivel de riesgo. Y por último está lo que veíamos, que es el tratamiento. Y el tratamiento pues lo tenemos en esta parte final, donde están las acciones, el responsable y alguna observación que queramos escribir. En eso consiste la herramienta. Bien, entonces vamos a mirar respecto a las consecuencias y la probabilidad, cómo, cómo vamos a diligenciar y cómo vamos a hacer el análisis y valoración. Aquí en criterios de calificación tenemos, está el puntaje para la opción de probabilidad, de 1 a 5, ¿cierto? En donde uno es que la probabilidad es baja, y aquí la tabla nos expresa que pues no se ha presentado hasta que casi que la probabilidad que se presente el evento o el riesgo es de 5 puntos, que quiere decir que fijo o va a ser muy probable que se vaya a presentar. Y la consecuencia, que la tenemos en azul, está conformado por el alcance, la parte legal y la parte económica, y tiene una ponderación, tiene un peso, donde el que más tiene peso es el tema legal, ¿sí? Y el tema económico, y un 20% para el alcance. ¿Qué significa alcance? Si hay una afectación externa o, o interna. Si el riesgo que estamos analizando hace que, digamos, si se materializa ese riesgo, es decir, como estamos hablando de un soborno, digamos, ese soborno sucede, ¿qué tanto puede afectar la imagen de la organización? ¿Qué tanto puede llegar a afectar la reputabilidad de la organización? Entonces, si alcanza a conocerse el problema de manera externa, le vamos a colocar 6 puntos, y si es un problema, si se dio soborno pero se maneja de manera interna, entonces le vamos a poner 3 puntos. ¿Sí? El siguiente es el legal. Hay, digamos, en diferentes países donde, digamos, casi en todos los países, el soborno respecto a lo público está tipificado como un delito, pero el soborno privado no lo está. En algunos países sí, en otros no. Entonces, tendríamos que ver. Entonces, si está arreglado legalmente el soborno, entonces, y el soborno se materializa, y digamos, cuál puede llegar a ser el impacto: multas, cierres, problemas con el Estado de manera importante, o los entes gubernamentales, por haber incumplido. Y entonces 6 puntos, si es medio pues 3 puntos, y si pues no hay legislación, ¿cierto? Esto pasa mucho en el sector privado, entonces 1 punto.
la última parte, que es la de controles, aquí nos referimos a todos los eh, controles que actualmente tiene la organización. Si no tiene pues ningún control, pues entonces, eh, si la organización no cuenta con controles, pues tendremos un puntaje de 6. Y si tiene varios controles como códigos, procedimientos, manuales, contratos, actividades prácticas, bueno, una gran cantidad de controles para evitar el soborno, pues entonces tendremos un punto. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro y con eso terminar. Bien, entonces vamos a, digamos, fecha, vamos a hacerlo hoy 2 del 4 de abril. El proceso, vamos a utilizar uno de los procesos más comunes que hay en las empresas, que es el proceso comercial o pues licitaciones. En algunas empresas le llaman así, licitación, ¿cierto? Actividad, pues, no, vamos a ver, digamos, busca, buscar oportunidad de negocio. El riesgo. Vamos a que un funcionario de la organización ofrezca dinero para ganar un contrato o licitación. Listo. Bien, entonces ese es el riesgo, es uno de los riesgos más típicos que se presenta. Y entonces pues tendríamos que ver en la organización qué tan frecuente se presenta esta situación, ¿cierto? Entonces tenemos que contar con las personas del área comercial y dependiendo del sector, hay sectores, si estamos trabajando con el sector público es mucho más la probabilidad. Entonces vamos a nuestra tabla y miramos qué posibilidades tenemos de probabilidades. Digamos que a manera de ejemplo vamos a hablar que tengamos una probabilidad de 1 a 5, lo vamos a poner una probabilidad de 3. ¿Sí? Entonces vamos a poner una probabilidad de 3, entonces ponemos 3 puntos. Ahora vamos a mirar el alcance. ¿Sí? Eh, en este caso vamos a... El alcance es que si se presenta este soborno, ¿cierto? Y digamos que se descubre el soborno y para el ejemplo pensemos en un tema de una licitación pública, mmm, y que esto se pueda llegar a descubrir. Entonces esto podría generarnos a nosotros en el alcance, tenemos la posibilidad de 3 y 6, pongámosle 6. Y, y como es público, el tema legal que habíamos visto, eh, esto sí está tipificado en la mayoría de los países, entonces pongámosle 6 también. El factor económico se refería a que qué tanto puede llegar a afectar económicamente a la empresa, digamos esto. Pensemos que para este caso sea una licitación pequeña, es decir, que pronto no tiene, eh, no va a tener un impacto económico tan grande, y entonces le vamos a poner las opciones, son 3 6 y 1, le vamos a poner uno. ¿Qué controles tiene? Bueno, para esto vamos a suponer que tenemos un par de controles, pero que no son tan eficientes, entonces vamos a ponerle una, una connotación de 3 puntos. Entonces aquí le colocamos 3 puntos y permítame en un momento. Nos queda también colocar acá el tipo de controles que hay en la empresa. Supongamos que tenemos co- un código de ética, que es muy común que haya en las empresas. Entonces hay un código de ética como medida de control. Bien, y pues entonces ya nos calcula y nos dice que el nivel de riesgo, que es vamos a explicar en qué consiste, es de 8.8 y nos coloca que está en verde, es decir, que no es crítico. Entonces veamos en qué consiste el nivel de riesgo.
acá nosotros estamos teniendo un nivel de riesgo que está basado en el tema de colores, ¿sí? Y entonces decimos que cuando es menor de 12 entonces está en verde. Cuando entra en 12 y 14 es necesario tomar medidas si está como en una zona de alerta amarilla, y está en una zona roja de enorme peligro 17, está entre 15 y 17, que es el cálculo cuando yo mido la probabilidad de la consecuencia. Cuando hago este ejercicio, el nivel de riesgo está establecido como la suma entre la probabilidad, la consecuencia y los controles, y me da este valor. Entonces lo que estamos haciendo en esta columna es que al hacer la operación matemática con los colores que nos da 8.8, eso quiere decir que es un nivel de riesgo bajo, y es allí donde nos dice que no es necesario tomar una medida, ¿cierto? Entonces no tomamos ninguna medida. Si nosotros quisiéramos ver que nos dé alto, entonces tendríamos que eh, posiblemente aquí en el factor económico que lo valoramos como bajo, pues poner el más alto, ¿sí? y, y colocar en controles que mis controles, no tengo controles, entonces, o sea que le quito aquí esto el código de ética y nos estaría dando 15, que nos pondría en la zona roja, que tenemos que tomar acciones inmediatas. Entonces posiblemente aquí tendríamos que eh, está, digamos, eh, pues una de las cosas que se hace en el mundo de la gestión de seguros es hacer una investigación y aplicar un conducto regular para mirar qué fue lo que sucedió y tomar decisiones. Y seguramente a futuro pues estaríamos estableciendo, no sé, manuales, eh, cambiar perfiles de cargos, eh, digamos, por ejemplo, eh, establecer como requisito, digamos, voy a ser exagerado, pues, em, que, que me hagan un test de eh, cosas como el detector de mentiras, que, que esas pruebas muchas organizaciones la hacen cuando reclutan a las personas, visitas domiciliarias, bueno, una serie de acciones que se pueden llegar a establecer a futuro después de la investigación sobre el hecho que llegó a acontecer. Bien, entonces un responsable, no sé, pongamos aquí recursos humanos, y, y si amerita se coloca alguna otra observación. Entonces, básicamente, entonces la herramienta me permite, en resumen, hacer mi identificación de riesgos en la primera parte, después hacer mi análisis del riesgo en esta zona, después hacer la valoración del riesgo con mi nivel de riesgo y el cálculo matemático, y por último me permite hacer el tratamiento del riesgo. Bien, en eso consiste esta herramienta. Les doy gracias por su atención y espero haber ayudado a entender un poco más la gestión de riesgos en la ISO 37000.